Dios los bendiga, hermanos y amigos. Qué bueno es podernos encontrar otra vez para continuar con este importante estudio de la carta a los Hebreos, para bendición de todos los que nos ocupamos de estudiar la palabra de Dios y la edificación del pueblo de Dios. En esta ocasión voy a leerle los primeros 10 versículos del capítulo 9 de Hebreos, que dice así: Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica dicho culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Como hemos venido diciendo, una vez que el Señor emancipó a Israel de la tierra de Egipto, lo trajo al Sinaí, le dio una ley para que se gobernase, le dio un santuario, un sacerdocio y un culto para que le sirviesen. Y este tabernáculo era el sitio de culto por el cual Israel sirvió desde el Sinaí hasta la cruz, cuando la ley se cumplió. Hay 2 versos aquí importantes de notar. El primero: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el verso 10 dice: ya que consistía solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que en todo esto estaba el Evangelio presente. Pero lamentablemente Israel no vio el Evangelio en las Escrituras. El Evangelio está en toda la Biblia, pero no toda la Biblia es el Evangelio. En el libro de Génesis están las primeras 3 promesas. Génesis 3:15, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. En Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esas primeras 3 promesas hablan de la simiente de la mujer, la simiente de David y el cetro de Judá, que lo tuvo hasta que vino el legislador
en cuya mano está ese cetro. Es importante también notar que en el capítulo 3 de Romanos, verso 21, dice, ahora aparte de la ley, o sea, ahora después de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que la ley y los profetas testificaron de la justicia de Dios que vino al mundo en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Y de esto habló la ley como los salmos y los profetas. O sea que el Evangelio estaba en todo el Antiguo Testamento, pero repito, Israel solamente vio la ley como un círculo que los constituía a ellos el pueblo escogido y único, y lo demás era gente inmunda, gente que no merecían la misericordia de Dios. Así que es importante tomar en cuenta estas cosas. O sea que el Evangelio, la promesa de salvación, estuvo a través de todo esto. Por eso el apóstol Pablo, explicándole a los Gálatas en el capítulo 3 de su carta, dice, la ley fue nuestro ayo para traernos o llevarnos a Cristo. O sea, la ley era una pedagogía, una enseñanza que apuntaba al Mesías, al Hijo de Dios, al Cristo. Pero ellos no vieron esto y por eso cuando Él apareció, entonces lo rechazaron. El tabernáculo era un rectángulo dividido en dos grandes partes. La primera parte era un sector cubierto donde estaba el lugar santísimo. En este lugar estaba el arca del pacto y tras el velo hermosísimo y fortísimo estaba el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro. En este lugar los sacerdotes podían entrar para ofrecer el incienso, para comer los panes de la proposición, y la única luz que había en ese lugar era el candelabro con 7 brazos. En esta primera parte, llamada el lugar santísimo y el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, para hacerle expiación por los pecados del pueblo. La segunda parte era el lugar descubierto, donde estaba la fuente de metal, donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies, y más hacia el sur estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Así que este tabernáculo era una mediación entre el Dios santo que estaba en el lugar santísimo y el pueblo pecador que estaba afuera en el real. Y en ese altar del sacrificio permanecía día y noche un cordero inmolado, ardiendo, que era el que mediaba entre ese pueblo que era transgresor de la ley y el Dios Santísimo. Por eso dice este capítulo que mientras estaba en pie el primer tabernáculo, el Espíritu estaba diciendo que el camino no estaba abierto al lugar santísimo. Por una razón muy sencilla. Dios es santo en todo el sentido de la palabra,
y el hombre es pecador en todo el sentido de la palabra. Entonces, no había armonía entre lo uno y lo otro. Por eso tenía que haber una mediación día y noche. Un cordero se inmolaba o se ponía en el altar al levantarse el sol y otro al ponerse el sol. Esto nos enseña que mientras que esto estaba en pie, el camino no estaba abierto. Por eso el pueblo tenía que estar a la distancia. Por eso nadie, absolutamente nadie en el Antiguo Testamento recibió el bautismo del Espíritu Santo. Primero, porque el camino no estaba abierto. Segundo, porque la promesa fue hecha para los postreros días. Como dice Joel 2:28, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que ese hecho tiene una razón sencilla pero poderosa. El hombre no podía ser templo de Dios hasta que el pecado no fuera removido. Y el pecado solo fue removido en la cruz del Calvario. Los sacrificios de animales cubrían los pecados de Israel, pero no los quitaban. Entonces, el sacrificio del Calvario, Juan el profeta que bautizó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Pentecostés vino 50 días después de la resurrección de Cristo para que las gentes pudieran recibir la presencia de Dios, sencillamente porque el pecado que era la causa de la muerte fue quitado en el Calvario y la muerte, que es el efecto del pecado, fue vencida con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que, amigos y hermanos, leer todos estos textos del capítulo 25 de Éxodo en adelante, que describe el tabernáculo, entonces eso era una legislación acerca de la venida del Salvador, acerca de la redención. Es decir, Dios planeó antes de la fundación del mundo, Dios ordenó el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, Dios inmoló el Cordero de Dios en el principio del mundo, con los corderos que sacrificó para proveer de pieles a Adán y a Eva. Dios legisló a través del santuario a lo largo de 1500 años y cumplido el tiempo, el autor y el actor de todo este proyecto y de este plan vino para ejecutar lo que él había planeado, lo que había ordenado, lo que había prometido, lo que había legislado, y por eso el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la perfección de todo lo que se dijo en el Antiguo Pacto. Todo este ordenamiento del tabernáculo, que después fue sustituido por el templo de Salomón y sucesivamente por otro templo que fue reconstruido después que fue destruido el templo de Salomón. Todo eso era una pedagogía, una enseñanza. Por eso el Antiguo Testamento es preliminar, preparatorio, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la perfección. Los cristianos debemos estudiar asiduamente el Nuevo Testamento porque ahí está el Mesías, el Hijo de Dios. Y en las cartas apostólicas está la doctrina de la Iglesia, la estructura de la Iglesia que lleva
a la iglesia o nos lleva a los cristianos a la perfección prometida en la palabra de Dios. Como está escrito, no somos perfectos, pero vamos a la perfección, como está escrito también. Así que, hermanos, lea ese pasaje y entonces recuerde estas cosas que he dicho. Ya el verso 11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en este caso el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Y algunos preguntan, ¿por qué cuando Jesús apareció a María Magdalena y ella quiso abrazar sus pies, Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? En ese instante Jesús estaba cumpliendo lo que describe el capítulo 16 de Levítico, el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote, limpio de mujer, sin haberse contaminado con mujer, habiéndose lavado con agua limpia, vestido con lino fino blanco desde la ropa interior hasta la mitra, tomaba en un tazón la sangre de la expiación y marchaba hacia el lugar santísimo para rociar con el índice derecho 7 veces el propiciatorio. Esa plancha de oro hermosísima, una vez al año, era rociada con sangre, que esa era la expiación. Cuando Jesús resucitó, entonces no se dejó tocar sencillamente porque tenía que ir al cielo primero a presentarse por nosotros, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios, qué maravilloso es la redención que hizo una vez para siempre Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, repasen estas cosas y sobre todo créanlas, porque el Evangelio ha de creerse para ser salvos, pero para creer hay que entender. Uno no puede creer lo que no sabe y lo que no entiende. De ahí la importancia de estas enseñanzas para que usted sepa por qué y para qué Jesucristo murió por ti y por mí. Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.